Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Pablo, en su primer encarcelamiento de Roma, lleva más o menos 5 años preso y escribe desde Roma las cartas de la cautividad. Entre de ellas está Efesios. En el capítulo 3, Pablo se ha esforzado por explicar que Dios ha revelado un misterio, el cual así era en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue este misterio? Que de 2 pueblos iba a ser un solo pueblo. De judíos y gentiles haría un solo pueblo. Y luego algo extraño, que su iglesia iba a ser un cuerpo vivo, formado por piedras vivas. Imagínense cómo le cae esto a un judío. Y luego de que este edificio se basaba en una piedra angular, y luego vendrían unos cimientos que iban a ser echados por sus apóstoles. Y de ahí el edificio hacia arriba, un edificio vivo, formado por piedras. También que era como un cuerpo humano, una cabeza, dedos, manos, pies, uñas, coyunturas, músculos, todos en una sola función. Y todo este cuerpo humano obedeciendo una cabeza. Y la cabeza es Cristo. Esto era un misterio en el Antiguo Testamento. Si usted esto se lo hubiera platicado a David, Abraham, Isaac, Jacob, es una locura. Y esto es el misterio que Pablo viene revelando en Efesios capítulo 3. Y ya en el capítulo 4, el capítulo es largo y complejo, lo dividí en 2. Solo veremos 16 versículos. Pablo dice, 4:1, yo pues, preso en el Señor. Se dan cuenta que Pablo no es preso ni de Claudio, ni de Nerón, ni de Herodes. Él es preso en el Señor. Qué hermoso es estar preso en el Señor. A diferencia de ser libre en Satanás o libre en la maldad. Esclavo de la piedad que es Cristo. Pablo está diciendo, todo lo que le enseñé en estos 3 capítulos anteriores es la doctrina esencial de la iglesia. Ahora pasemos de la teoría a la práctica, de la doctrina al deber, de la posición en Cristo a la conducta en Cristo. De esto van a tratar los 3 últimos capítulos. Dice, yo pues, ese pues es transición de lo que somos a lo que hacemos. Preso en el Señor. Qué hermoso ser esclavo del Señor y no libre en el diablo. Preso en el Señor, os ruego que andéis. Andéis es una palabra que es vivir de forma cotidiana. Que todo lo que hagamos sea un andar, como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Quiere decir que ya que sabemos nuestra posición en Cristo, andemos como cristianos. Tengamos una conducta diaria cristiana y digno es vivir de acuerdo a la posición que uno tiene. ¿Cómo vive el hijo de un hombre rico? Pues como rico. ¿Cómo vive el hijo de un hombre pobre? Pues como pobre. ¿Cómo vive un príncipe? Pues como príncipe. Y usted es hijo de rey, debe vivir como príncipe, pero no estoy hablando de temas económicos, estoy hablando de un tema espiritual. Andar como os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados por el rey y debemos vivir como hijos de rey. No estoy hablando de dinero ni de materialismo, estoy hablando de un tema espiritual. Normalmente usted por el uniforme reconoce a la gente. ¿Cómo identifica un militar? Pues por su uniforme. Un médico cuando está en un hospital se viste como un médico. Te vas identificando externamente al grupo que perteneces. No puedes vivir siendo hijo de rey y volviendo a ser mendigo como lo eras antes. Estoy hablando de pecado. Si eres hijo del rey, eres santo, porque Dios te apartó, no puedes seguir viviendo como el vagabundo. No es posible, mire, que alguien que se ha perdido en Nueva York
que duerme en la calle, que es indigente. Su papá lo encuentra 12 años después. El encuentro fue interesante porque él le tocó la espalda al papá, le dijo, no tiene una moneda. El papá se voltea y le dice, te he buscado 12 años. Todo lo que tengo es para ti. Y entonces se lo lleva y le da todo. Pero este muchacho sigue viviendo como vagabundo. No puede ser. Estoy hablando de pecado. No puede vivir como mendigo si tu papá es rey. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vivamos de acuerdo al llamado santo que nos hizo Cristo. Esforzaos en la gracia. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Porque tú te vas a identificar por tu forma externa de a qué grupo quieres pertenecer. Pero ahora el interior espiritual, con toda humildad y mansedumbre. Aquí hubo un problema para escribir la palabra humildad en griego. La cultura griega y romana no conocía el vocablo humildad. En su mente no existía esa cosa de humildad. Este término fue acuñado por Pablo y los primeros cristianos. Con toda humildad, y esta es la más excelente cualidad de un cristiano. Humildad y mansedumbre. Ya hablamos de la mansedumbre, que es poder en control. Soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Pero si todos son cristianos, ¿por qué nos vamos a soportar? Nuestro viejo hombre no ha muerto. Y no es que a Pablo se le ocurrió, ¿qué les escribo a los efesios? Pues que se soporten, no. Sabía, tenía antecedentes que había problema, como en todas las iglesias. Y que algo, la mansedumbre y la humildad, puede hacer que te soporten y soportes unos a otros en amor en Cristo. Haced morir el ego. ¿Sabe por qué la gente es infeliz? Porque tiene un ego muy alto. Y ese ego constantemente se lastima. Se lastima por cualquier cosa. Pero cuando nosotros llegamos a la cruz de Cristo y nuestro ego muere, ya no somos tan sensibles a cualquier ofensa y logramos perdonar al que nos ofende. Soportándoos con paciencia, longanimidad, una paciencia muy amplia, los unos a los otros en amor. Y esto es algo maravilloso en las iglesias de doctrina sana, que empiezan a crecer en la Escritura y ves cómo empieza uno a amarse de verdad, a amarse sin hipocresía y amarse y sentir el dolor ajeno, soportándose en amor. Pero tu ego debe morir. Hay unos hermanos que no necesitas esfuerzo para amarlos, ¿no? Solitos se dejan querer. Pero hay hermanos que haces un esfuerzo para amarlos. Y yo supongo que yo también he requerido que unos hermanos hagan esfuerzo para amarme. 4:3. Solícitos, o sea, acomedidos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es un lazo espiritual que rodea al pueblo de Dios. ¿Han visto a los que se casan? ¿Cómo les ponen un lazo? Ese vínculo de paz es un lazo que tienen todos los hermanos, hijos de Dios, que pertenecen al mismo pueblo. Están solícitos en guardar la unidad de Cristo. No importa que en eso tu ego se lastime. 4:4. Aquí en estos difíciles versículos, Pablo está hablando de las áreas particulares de la unidad. Todo esto que voy a mencionar son áreas particulares de la unidad en Cristo. Miren, áreas particulares, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5, un Señor, una fe, un bautismo, son áreas particulares de la unidad en Cristo. ¿Seguimos? 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí, si usted busca con calma, están todos los elementos de la unidad en Cristo. Pero además, en el versículo 4, 5 y 6, se menciona la Trinidad. Y Pablo no hace mención de la Trinidad para hacer diferencia entre una persona y otra, sino para enseñar que están unidos. Por eso es un error que un misterio que es la Trinidad, usted lo quiere explicar como un huevo o como el estado de sólido, líquido y gaseoso del agua. No, mejor ni lo expliques, porque la Trinidad no se puede explicar. No tenemos cabeza para entender que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el verso 4 se refiere al Espíritu Santo. En el verso 5 se refiere al Hijo y en el verso 6 se refiere al Padre. Veamos, 4:4.
un cuerpo y un espíritu, una persona de la Trinidad. 4:5, un Señor. ¿Quién es este? Cristo, Lord, Señor. Y solamente se le dice Lord, Señor, a quien es Dios. 4:6, un Dios y Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro misterio que queda aclarado en el Nuevo Testamento. Porque para el Antiguo Testamento era una sola persona. El Shema judío, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. ¿Ya ven cómo no hay Trinidad? Ese uno puede ser Hashid o puede ser Eshad. Si es Eshad es unidad múltiple y Hashid es uno singular. Ejemplo, el equipo de fútbol salió a defender sus colores como un solo equipo. Ahí se usa Eshad porque uno es unidad múltiple. Un racimo de uvas tiene múltiples uvas. Eshad. Si fuera solo un carrizo, yo con un carrizo le pegué a las avispas, es Hashid. Aquí la palabra, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno son. No es Hashid, es Eshad. 4:4, el Espíritu Santo. 4:5, el Hijo. 4:6, el Padre. Jehová, uno son. 4:6, seguimos. Pero a cada uno de nosotros, los creyentes, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo va a citar el Salmo 68:18 y va a hacer una analogía de este Salmo. No se va a pegar al contexto del Salmo, pero va a ser una analogía. El rey David acaba de tener una guerra con los jebuseos y acaba de tomar la ciudad de los jebuseos, que era Jerusalén. Un rey cuando ganaba en esa época de David, subía al monte Sión, a lo alto, y ahí repartía el botín, los despojos de la guerra. Los presos de guerra, el rey triunfador los rescataba, los exhibía y los dejaba libre. Pablo toma esa analogía y la aplica a la victoria de Cristo en la cruz. Pero veamos el Salmo 68:18. Subiste a lo alto, el rey que triunfó. Cautivaste la cautividad, los presos de guerra. Tomaste dones para los hombres. Además que los liberaste, les regalaste dones y también para los rebeldes, para que habite entre Jehová, Dios. Pablo toma esta analogía y mire lo que va a escribir. Regresemos a Efesios. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, los cautivos del pecado que Satanás tenía. Nos liberó de la muerte, del pecado, de la ley. Fue un triunfo brutal. Cristo subió, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, capacidades a los hombres. 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hay dos interpretaciones importantes. No quiero decir esta es y punto, porque no es una doctrina esencial, es una doctrina secundaria. Y ante todo tolerancia en las cosas secundarias, en todo amor y en las esenciales unidad. Una interpretación dice que Cristo al descender y tomar cuerpo de siervo y venir por nosotros los pecadores es descender demasiado, lo más bajo. Pero luego esta interpretación dice que cuando Cristo muere en la cruz y está 3 días en la tumba, su cuerpo es el que está descansando, su espíritu está activo. Al terminar los 3 días, Él asciende de donde vino y se acabó. Esa es una interpretación muy sencilla. La otra interpretación que también tiene problema porque está en el credo apostólico es de que Cristo en esos 3 días se fue al Sheol o Hades y ahí le proclamó, no evangelizó, le proclamó, anunció que él había ganado a un grupo de demonios que estaba atados en la época de Noé. Estos demonios particulares de la época de Noé que hicieron tanto mal, los mete en lugar tártaros, pero el tártaro es una palabra griega. Jesús llega a ese lugar y anuncia que él ganó, porque como los demonios no son omnipresentes ni son omniscientes,
ese grupo de demonios no se entera de que Cristo tuvo la victoria. Va y en esos 3 días les anuncia, no los evangeliza, porque los demonios no pueden ni quieren amar a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nos hizo libres, siendo a la verdad muerto en la carne, pero su espíritu no estaba muerto, el espíritu estaba vivo, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó. Aquí no es la palabra evangelizar, es proclamar, anunciar que ya ganó. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, seguimos, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas del agua. Están las dos posturas, una que dice que simplemente Jesús se humilló y descendió al venir a la tierra y venir por lo peor, y llevárselo y liberarlo, y después repartir el botín, dones. Y la otra que dice que en esos 3 días Jesús fue al Seol. El Seol no es infierno. Sheol es un lugar donde estaban los muertos, pero estaba dividido en 2 secciones, los muertos justos y los malvados injustos. Jesús fue, de acuerdo a este versículo, al Sheol y anunció a estos perdidos que él había ganado. Y a los que murieron en el Antiguo Testamento, que estaban esperando a Cristo, se los lleva a su presencia con el Padre. Dio dones, capacidades para que la iglesia se edifique como cuerpo. Usted puede ser que tenga un talento. Hay cantantes seculares que cantan hermoso, tienen un talento, pero el don es algo que se usa en la obra de Dios. Y muchas veces el don aparece en ti cuando conoces a Cristo. Y alguien puede decir que no tiene don, pero a todos Dios le dio don. Los que no están al frente tienen dones que a mí me ayudan. Hay tantos dones que ustedes sin darse cuenta me ministran. El tema de los dones. Hay 3 listas en la Biblia. Primera de Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4:6. Seguimos a Efesios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Cristo llenó todo el universo, todos los átomos de todos los seres vivos. Todo ser inmaterial están llenos de Cristo. ¿Cómo la gente no lo ve? No ven a Cristo en las aves, no ven a Cristo en los seres creados, no ven a Cristo en el amanecer. Están ciegos, muertos. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también le exaltó, el Padre, a lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre. 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que respira, de una forma u otra, alaba a Jehová. Aquí está la lista. Él mismo constituyó esto, cómo lo pelean. Ya ve que ahorita hay un tema de apostolitis infectante, supurante. Todos quieren ser apóstoles y otros profetas. Les guste o no, el apóstol desapareció. El apóstol de Cristo, hermano, es aquel que vio cara a cara a Cristo cuando Él estuvo aquí y que fue enviado personalmente por Cristo. Hay 12 apóstoles más Pablo, quitando a Judas y poniendo a Matías, y luego envía a 60. Esos son apóstoles de Cristo. Y luego hay otro tipo de apóstol, los apóstoles de las iglesias, como Silas, Timoteo. Por lo tanto, el apóstol ya no se reproduce. El apóstol tiene un hijo y es un apostolito. El profeta tiene un hijo y es un profetito. Y luego si es mujer, una profetita. Y entonces hay una apostolitis supurante, infectante y purulenta. ¿Cuál es la función de un apóstol? 1, poner los cimientos de la iglesia. 2, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. A ellos se les dio el teoneptus. Dios expira, saca su palabra, inspira a los hombres a escribirla. Fíjense que los profetas no tienen esta función. Los profetas de esa época. Otra diferencia entre el profeta y el apóstol. El profeta no era enviado a otro lugar. El profeta permanecía en su iglesia local.
cuando estaba la profecía abierta. Esto también se entiende como doctrina cesacionalista. Algunos dones cesaron. Y hay iglesias como las pentecostales piensan que todos los dones siguen vigentes. Se infitan un montón de falsos apóstoles, falsos profetas. El profeta no recibía palabra para escribirla, el apóstol sí. Tercera función del apóstol, confirmar esa palabra con señales, milagros y prodigios de apóstol. Pablo dice, se han hecho señales de apóstol entre ustedes. Dios le daba el poder para que creyeran en ellos, en la palabra que ellos decían. No falsos milagros, noches de milagros. Y mire cuántas sillas de paralíticos se van a ir solas. Mentira. Bueno, el diablo es así. Ahora, Dios no hace milagros, por supuesto que hace milagros y lo sigue haciendo, porque Dios es soberano. Pero no es por voluntad de hombre, sino por misericordia de Dios. Los profetas eran hombres con una posición y comisión especial en la iglesia primitiva. Para provecho de la congregación local, no eran enviados como los apóstoles. Recuerden que en la época apostólica estaba abierto aún el canon, no estaba terminado. Apocalipsis no se había escrito, había todavía profecía abierta. ¿Pero qué era esa profecía? A veces eventos particulares, como el de Agabo, cuando profetiza una gran hambre en Jerusalén en la época de Claudio. Otra vez este profeta Agabo, cuando le dicen, el dueño de este cinturón, que es Pablo, le van a pegar en Jerusalén. Había esas cosas, pero ahorita, ay, el Señor me está diciendo, tú el de blanco, tú tienes la vesícula rota y piedras en la matriz. Ah, pero si es hombre. Ah, entonces se equivocó Dios. Se las digo porque las he visto. Y luego, como han recibido el milagro y aún no lo sienten, sean agradecidos con Dios y pasen a dar su ofrenda. Relojes, aretes. Si usted no tiene dinero, pero tiene un ganado, un caballo, un toro, tráigalo, acá tenemos carnicero. Lo vi. Por eso hablo sin temor. Eso eran los profetas. Hablaban sobre revelaciones ya dadas para explicar a los creyentes, pero podían ser corregidos por otros profetas. No fueron usados para escribir la escritura. Sus mensajes tenían que ser cotejados por otros profetas, 1 Corintios 14:32, y debían de conformarse a la enseñanza de los apóstoles. Estos dos oficios, apóstoles y profetas, desaparecieron. Estos dos oficios fueron reemplazados por el ministerio de evangelistas y pastores maestros. Pastores y maestros es lo mismo. A un pastor y maestro se le puede conocer también como pastor apacentador. Se le puede conocer también como pastor que enseña, también como obispo o anciano. Todo esto es para el pastor y maestro. De todos estos quedaron solamente evangelistas, que son los que le enseñan a una gente que nunca ha oído el evangelio, y pastores maestros, apacentadores, el pastor que enseña, obispo o anciano, porque al mismo tiempo que te enseño, te cuido de las falsas doctrinas. Seguimos el 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿Cuál es el propósito? ¿Engreerte? ¿Ser carente de humildad? Señor, háganse un lado, ya llegó el apóstol. Se baja de un carro que no quiere ver a nadie. Está ungido, hermano. Yo no estoy ungido, pero él tiene una unción especial. Ignoran palabra de Dios. Al fin de perfeccionar a los santos, ¿todo esto para qué es? Para que los santos sean perfeccionados. Perfeccionar es restaurar algo a su estado original, para que sea apto. Llevar a los cristianos del pecado a la obediencia. Eso solamente se logra únicamente a través de la palabra de Dios. Si una iglesia no es nutrida abundantemente en la palabra de Dios, tarde o temprano, los egos van a salir. La lucha de egos en el púlpito, en la alabanza, van a brotar porque no están enseñados en la palabra que te lleva a la humildad y a la gratitud con Dios. Perfeccionar, restaurar algo a su estado original para que esté apto. Yo a través de la palabra te quiero llevar al estado original de obediencia. Perfeccionar para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? El servicio espiritual requerido a todo cristiano y no solo a los líderes. Todos ustedes tienen una obra. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. No se refiere a la fe de tu conversión.
porque todos tienen una fe de conversión. La unidad de la fe se refiere a la enseñanza cristiana de toda la doctrina del Evangelio. Que more en ustedes abundancia de palabra, para que haya unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. Déjeme enseñarle la carta de Efesios. ¿Para qué? Si ya sé que Cristo es Dios, ya lo acepté en mi corazón. Ya deje eso a los teólogos. Yo ya sé que Cristo es Dios y ya. Ese no es el conocimiento del Hijo. El conocimiento del Hijo es la estructura completa que Dios ha revelado. Mientras más profunda, mejor. Eso es el conocimiento del Hijo de Dios. Y hay gente que dice, no me enseña mi doctrina. Lo que usted me diga, yo se lo creo. No, usted necesita llegar al conocimiento del Hijo. Profundidad en la Escritura. Insisto, el pastor maestro no es psicólogo, no es psiquiatra, no es enfermero, no es mecánico, se les compuso un carro. Hermano, a las 2 de la mañana me duele la cabeza, ¿qué será? Cuando son cosas triviales, ¿no? Cuando hay un problema serio, pues por supuesto está uno alerta. El pastor está para que usted crezca en el conocimiento de Cristo, a la estatura de un varón perfecto. La unidad y la armonía en creyentes solo es posible si se predica la doctrina sana. Si no se predica la doctrina sana, uno que otro versículo por allá, los egos van a salir. El querer ser más que otro va a salir porque es nuestra naturaleza. El protagonismo va a querer salir. Pero si es llevado por la sana doctrina, usted va a querer morir en Cristo. Sabe y servirle al Señor en silencio porque Él lo ve, sin anunciar lo que usted ha hecho porque Él lo ha visto. Conocimiento del Hijo de Dios. No es el conocimiento para salvación, es el conocimiento profundo que un creyente alcanza de Cristo mediante la oración, el estudio fiel de la palabra y obediencia a ella, para la plenitud de Cristo. La madurez cristiana, como resultado, refleja a Cristo. Sin madurez cristiana, la verdad puede ser fría y el amor solo sentimentalismo. Sin madurez cristiana que nace de la Escritura, de la oración, la verdad puede ser fría y el amor solo sentimentalismo y emocionalismo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, queremos madurez. El niño es egoísta y pide y exige. Así es la niñez. No quiero saber nada de doctrina, nada. Yo ya sé que Cristo es Dios. Ese va a ser llevado por doquier de todo viento de doctrina. Por estratagema, hay gente que se encarga de esto, siervos de Satanás, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Lo contrario, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, las articulaciones, bien concertado, todo obedece al cerebro. Si usted se corta, el cerebro sabe cuántas células perdió usted y cuántas va a reponer. Cuando las células dejan de obedecer la cabeza, aparece el cáncer, que es un grupo de células rebeldes desordenadas que se reproducen sin hacerle caso a la cabeza y se forma el tumor canceroso. Y eso es lo que sucede cuando la iglesia no está sujeta a la cabeza que es Cristo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor y Padre, gracias. Hemos estado con temor y temblor, Señor. Cuida nuestras palabras durante la predicación, Señor. Queremos servirte, honrarte, que tu nombre sea glorificado, tu palabra sea exaltada, que sea la prioridad, Señor, tu palabra, para que los egos mueran lo más que se pueda y entonces todos lleguemos a la unidad perfecta en Cristo, como un solo cuerpo. Que sea la lectura de la palabra, la oración y la obediencia de esta, la que nos lleve a la madurez espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.